Dios comenta 11. 11. Caminando en libertad. Summary. Algunas veces hay cosas en nuestros corazones que son obstáculos para abrirnos completamente a Dios. Uno de los factores que nos limitan para recibir de Dios es el temor. Muchos de nosotros luchamos contra miedos que nos controlan y nos impide. By Javier Buelna. Caminando en libertad. Romanos 8. 15, Gálatas 5. 1. Cuando venimos a Dios con un corazón de niño, rendido, abierto, y le pedimos el Espíritu Santo, lo recibiremos. Algunas veces hay cosas en nuestros corazones que son obstáculos para abrirnos completamente a Dios. Uno de los factores que nos limitan para recibir de Dios es el temor. Muchos de nosotros luchamos contra miedos que nos controlan y nos impiden avanzar con Dios en fe. Dios es más grande que nuestros temores. Algunos de nosotros hemos llegado a tener miedo de confiar en cualquier cosa que nos enseñen. Porque alguien, en algún lugar, ha distorsionado esa enseñanza o esa experiencia. No tenemos por qué temer. Descubramos esos temores y descubramos cómo superarlos para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Temor a las emociones. ¿Quién nos dio nuestras emociones? Dios. ¿Por qué? Dios tiene emociones, y nosotros las tenemos porque fuimos hechos a su semejanza. Obviamente, son buenas, pero tenemos miedo de ser emocionales. Se nos advierte, ten cuidado, he oído que en esas reuniones se vuelven muy emocionales. Ten cuidado del emocionalismo. El miedo a ser emocionales puede hacer la razón porque no recibimos la totalidad de parte de Dios. ¿Acaso los niños tienen miedo de ser demasiado emocionales? ¿Cuándo fue la última vez que voy a un niño de 6 años con miedo de ser demasiado emocional? Los niños no se preocupan por eso. Simplemente ríen y lloran y toman la vida como viene. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Freemar 15-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. Sin negarse quiénes son en realidad. Dios nos dijo que viniéramos a Él como niños. Algunos de nosotros necesitamos ser auténticos. Gálatas 5, 22-23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando el Espíritu Santo viene trae esas cualidades a nuestras vidas. ¿Qué clase de persona es el Espíritu Santo? Él es amoroso, es gozoso, es pacífico, es benigno, es paciente, es bondadoso, es manso, es fiel. Esa es su personalidad. No se dice, tienes demasiada paz, te has pasado del límite, estás pecando. No hay ley contra estas virtudes. Quizá estés pensando, ¿y qué de la templanza, el autocontrol? El Espíritu Santo nos da autocontrol para utilizarlo contra el pecado, pero nunca contra las cosas de Dios. Temor a ser engañado. Nadie quiere ser engañado. La gente dice, ten cuidado de que no te engañen. Fíjate en esto, observa aquello. Ten mucho cuidado. Tenemos que tener más fe en la capacidad de Dios para bendecirnos que en la capacidad de Satanás para engañarnos. Tenemos un gran Dios. El diablo es muy pequeño para compararlo con Dios. Lucas 11, 11-13. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Temor a la manifestación del Espíritu. Algunos de nosotros tememos a lo extraño y al desconocido mover del Espíritu Santo. Yo he escuchado gente decir, quiero la bendición pero temo caerme o llorar así. Temen estar fuera de su zona de comodidad cuando están tendido en el suelo o cuando están temblando. Sientes que todo el mundo te está mirando. Te sientes vulnerable. Piensas que quizá alguien te pise o que te ves muy tonto. Fe, vulnerabilidad y humildad son ingredientes necesarios para recibir más de Dios. Debemos decir, Señor, sea lo que fuere que desees hacer, estoy abierto. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Freemar 15-2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. Quiero más de ti. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Freemar 15-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. La resurrección de Cristo. Summary. El poder de la resurrección. By Javier Buelna. Caminando en la resurrección de Cristo. Lucas 24. 13-35. Eran días de confusión, solo hablaban de la muerte del Señor, los discípulos se preguntaban por qué se fue el Maestro, cómo pudo dejarnos así. Fueron 3 años de estar con Él, compartir, oírlo, verlo hacer milagros. Sus mensajes y enseñanzas, y ahora que se preguntaban,
Así estaban estos dos en el camino, estaban adoloridos y tristes, discutiendo. Hay veces que ese sentimiento entra dentro de la iglesia. Iglesia, Dios nos quiere llevar a otro nivel y cada uno de nosotros tiene que levantarnos y unirnos para romper toda maldición que nos rodea. V18 Ellos hablan con aquel forastero, y no supieron de quién se trataba. Jesús estaba con ellos y ni se dieron cuenta, porque estaban metidos tanto en el dolor que no prestaban atención a nada alrededor. Por eso todo creyente debe de vencer el desánimo, la crítica, el rechazo, la ingratitud o, el diablo se aprovechara de esas circunstancias. El desaliento es el sentimiento más poderoso para detener nuestro avance en la vida. No hay nada peor que una persona que ha perdido totalmente las esperanzas. El desaliento no les dejó ver que era Jesús quien caminaba con ellos. El desaliento no nos deja ver cosas buenas en nosotros o en otros. Podríamos decir que la queja es el primer síntoma del desaliento. Inmediatamente que nos desalentamos comenzamos a quejarnos. Como los israelitas en el desierto. Cansados de caminar, dar vueltas y vueltas, pasar hambre, cansancio, etc. Números 21. 4 Después partieron del monte, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. El desaliento también es contagioso, podemos contaminar al que tenemos al lado. Los discípulos pensaron que todo ya había terminado y esa era la realidad. Cristo había muerto y todas las esperanzas con él, pero dejaron de lado el factor sobrenatural. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Freemar 15-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. Jesús les había dicho que iba a resucitar y ellos no le creyeron. V21-24 Lo más natural es que hablemos de aquello que nos afecta de una manera negativa. En esta expresión vemos que todas sus esperanzas se han ido. Aquí claramente se ve que hubiera sucedido con los discípulos si Jesús no hubiera resucitado.